Buenos días, aprendices. Bienvenidos a esta sesión sincrónica del día de hoy, 10 de julio del 2020. Eh, Deben de tener ustedes en pantalla la presentación en PowerPoint. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una vez ustedes han autorizado, según el protocolo establecido, la grabación de esta sesión, pues damos inicio, perdón, damos inicio a la misma. Seguimos en el desarrollo de resultado de aprendizaje. Eh, Puntualmente lo que tiene que ver con aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales con respecto al desarrollo de la nómina, la liquidación de la misma. Ya hicimos un ejercicio correspondiente a la empresa comercial Andes. Vamos a enfocarnos ahora a lo que tiene que ver con la liquidación de una nómina en Excel. El objetivo de esta actividad es no solamente el desarrollo del resultado de aprendizaje, sino también que ustedes tengan en su poder pues una nómina matriz o un formato que les puede servir para hacer adaptada a cualquier otro tipo de nómina que en el futuro puede ser de uso para ustedes desde el punto de vista personal, laboral o de sus actividades académicas. El tercer objetivo de esta sesión sincrónica tiene que ver con una recomendación que se nos hizo en una reunión de la semana pasada, donde estuvimos con coordinación académica y la subdirección del centro. Y pues ante la realidad que tenemos en este momento, y es que el tema de esta pandemia, esta emergencia económica, sanitaria y ecológica que nos enfrentamos, es evidente que algunas tendencias que venían desarrollándose, como es el teletrabajo, pues se han acelerado. Algunos apuntan a que estas tendencias se han adelantado, digamos, en unos 5 años. Lo que estamos viviendo ahorita, lo que vamos a vivenciar con respecto a las actividades comerciales, laborales, el teletrabajo, pues es algo que se ha acelerado a raíz de esta situación de pandemia. Ello hace necesario que entonces ustedes tengan unas competencias muy importantes para su desarrollo desde el punto de vista laboral y personal, en lo que tiene que ver con el manejo del Office, específicamente en tres aplicaciones como serían el Word, el Excel y el PowerPoint. Entonces, consecuente con eso, se nos recomendó que en las actividades consecuentes, pues hiciéramos uso, involucráramos en esas actividades, pues el uso de esas tres aplicaciones al menos, del Word, el Excel y el PowerPoint, para fortalecer esas competencias laborales. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en el desarrollo de esta nómina de la empresa comercial Andes que ustedes ya hicieron. La hicieron algunos en Word, otros en Excel y algunas otras en forma manual. Sin embargo, en Excel pues no se evidenció que ustedes hayan hecho uso de fórmulas. La idea entonces de esta actividad es que dejemos una nómina, un formato de nómina formulada. Como ya les digo, la cual les servirá como una matriz, como un formato que ustedes pueden adecuar, pueden organizar para cualquier otro tipo de empresa, otro tipo de nómina. La plantilla que les compartí a ustedes en el chat y que les recomendaba que esta actividad la hiciéramos directamente sobre el computador, que procuráramos hacerlo directamente, siguiendo las instrucciones que vamos a dar. Sin embargo, pues la sesión va a quedar grabada para que ustedes dejen esta actividad hecha. Eso sería lo ideal, que ustedes lo hagan de una vez directamente en sus computadores. Por favor, les recomiendo que esta actividad la hagamos, es una actividad individual, la hagamos en forma concienzuda, en forma responsable, porque como les digo, es una competencia laboral que es importante que ustedes adquieran o si la tienen, la fortalezcan. Pues el Excel es una herramienta, entiendo que algunos ya la manejan en forma básica, algunos en forma intermedia. Entonces, pues vamos a recordar algunas de esas funciones, vamos a reconocer algunas y pues otras pues vamos a aprenderlas y las vamos a aplicar en esta nómina
y en otras actividades a futuro que hagamos y que sea necesario su aplicación. Muy bien, entonces la actividad puntual es el desarrollo de esta nómina en Excel. Entonces vamos a ir a la nómina como tal y empezamos entonces el ejercicio. Bueno, voy a compartirla. Vamos a compartir la nómina para que la empecemos a desarrollar. Permítanme un momento. Bueno, listo. Ok. En pantalla entonces tienen ustedes este formato o esta matriz de esta nómina, una nómina de ejemplo. Vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir avanzando un poquito en lo que tiene que ver con manejo de algunas fórmulas y algunas funciones muy importantes en Excel, como es, por ejemplo, la función de condicional o de condicionado. Vamos a practicar otra función muy importante que es la de encadenar una función o la de encadenar un dato o una cifra. Entonces vamos a ir de lo básico a lo un poquito más avanzado. Dentro de lo básico, miremos, entonces tenemos aquí nuestra nómina, digamos que queremos darle algunos cambios, hacer un poquito más estético, como por ejemplo la función resaltado, como en este caso, el título de la nómina de la empresa. Si queremos darle resaltado, entonces simplemente vamos a la función negrilla y pues ya nos queda entonces en un formato pues de resaltado, ¿ok? Lo podemos hacer como lo hice aquí con nuestros renglones, lo podemos hacer con varios renglones, solamente seleccionamos los renglones donde queremos que se aplique esa función y siempre le damos entonces la función de negrita y ya nos queda en ese formato. Queremos darle un poquito más de estética, queremos centrar estos títulos en el total, en el formato de la nómina. Simplemente lo que hacemos es, corremos el cursor hasta donde se extienda el formato de la nómina y simplemente lo que queremos es centrarlo. Buscamos esta función aquí de centrado y después de darle clic, coméntame a ver por qué no nos centró. Nos queda entonces aquí centrado, elegimos primero las celdas, todas las celdas, y lo centramos con esta función combinar y centrar. Combinamos las celdas, todas las que queremos, hasta el final de la nómina, y le damos combinar y centrar. Si queremos solamente que nos quede centrado en un renglón, como lo visualizamos aquí, entonces los seleccionamos todos y le damos esta función centrar y ya nos centra entonces todos los títulos para cada una de las columnas, ¿sí? Hagámoslo aquí con esto que no nos quedó centrado. ¿Listo? Perfecto. Entonces simplemente los seleccionamos todos y le damos la función centrar y nos quedaría entonces centrada ya cada una de las columnas en forma individual. Miremos que aquí se nos escapa el título, ¿cierto? Del tamaño de la columna. Podemos hacer dos cosas. Uno, ampliar el tamaño de la columna. ¿Cómo lo hacemos? Una vez situado en la columna, vamos hasta el final, hasta donde se nos indica esta cruz. Le damos clic sostenido y arrastramos un poco más. Y ahí nos quedaría entonces ampliada ya la columna para que se nos visualice el total del título. Antes lo teníamos así y simplemente lo que hacemos es ampliamos esa columna. No es muy práctico tener un título de una columna tan amplio. Entonces lo que podemos hacer es otra función en la cual lo que hacemos es seleccionamos el título de la columna que queremos que nos quede ahí centrado y le damos clic en la opción ajustar texto y él ya no lo ajusta
lo ampliamos un poquito para que no nos queden cortadas las palabras, y miren que ya no lo ajusta, nos conserva, digamos, el tamaño de la columna sin necesidad de ampliarla tanto, y nos queda simplemente ajustado. Nos queda ajustado al tamaño que necesitemos, ¿ok? Así lo hacemos con cualquier otra de las columnas. Centrar y ajustar. Aquí también este total deducido que se nos desborda un poquito el tamaño de la columna, le damos simplemente centrar. Ampliamos un poquito para que no nos quede cortado ahí la palabra deducciones. Igualmente en este título, neto de vengado. Perfecto. Lo centramos. Ok. Muy bien. ¿Cuál otra podríamos ampliar? Aquí sueldo básico, para que nos quede allí bien centrado. Listo. ¿Qué otra función podemos agregar acá? Podemos tener también, por ejemplo, darle el formato de bordes, ¿cierto? Los bordes a cada una de estas columnas. Lo podemos hacer en forma individual, seleccionando aquí en esta opción de bordes, y de las opciones que se nos presentan, pues elegimos la que queremos. En este caso queremos darle bordes solamente a esta celda A6, lo situamos en ella y le decimos bordes externos, y él ya nos agrega un borde. Nos agrega un borde a cada una. Como no es muy práctico hacerlo uno por uno, pues simplemente lo que hacemos es elegimos todas las columnas que queremos que nos queden con esa cuadrícula, con ese borde, y le damos la opción todos los bordes, y nos agrega el borde a todas y cada una de esas columnas. Vamos a centrar este acá, el IBC. Perfecto. ¿Qué podemos hacer también? Recordemos que la nómina se compone de 3 partes, ¿verdad? Total de vengado, total de deducciones y neto pagado. Aquí tenemos las columnas que identifican el devengado: sueldo, horas extras, comisiones, IBC, auxilio de transporte y total de vengado. Vamos a justificar este total de vengado. Bueno, muy bien. Lo que podemos hacer también es que este título de total de vengado, que corresponde a estas columnas, pues vamos a centrarlo dentro de estas columnas. Entonces, lo que hacemos es iluminamos las columnas en las cuales queremos que nos quede centrado ese título, y le damos aquí el icono de combinar y centrar, y ya nos queda combinado y centrado el título de vengado a cada una de esas columnas. Y aquí le agregamos entonces la cuadrícula. Muy bien. Deducciones corresponde a estas 3 columnas. Vamos a centrarlo igualmente. Ya nos quedó centrado el título de deducciones a las columnas que corresponden a salud, pensión y total deducciones, y le damos también la cuadrícula. Y por último, pues neto de vengado ya tiene su respectiva cuadrícula. Otra función que podemos hacer es que le demos formato de número a esta información. La tenemos aquí digitada. Simplemente lo podemos hacer con 2 opciones. Esta que corresponde a la opción de millares, si le damos clic, pues ella ya nos identifica los puntos de 1000 o los puntos de millón y de 1000. Si queremos Eso, darle, pero ¿por qué va tan rápido? Disculpe. bueno, vamos más lento. No he podido hacer nada de lo que ha dicho. Recuerden que de todas maneras la sesión les va a quedar grabada, ¿listo? Entonces, partamos de la anterior función y vamos entonces un poquito más lento, ¿vale? Decíamos que queríamos darle, No, disculpe, entonces digo así, nosotros ya miramos la grabación. de todas maneras lo voy a hacer un poco más lento, ¿vale? Como tenemos aquí, queremos darle formato de pesos a estas cifras para que tenga pues mejor interpretación y estética, y de todas maneras las cifras deben ser expresadas como corresponden, con sus correspondientes puntos decimales de miles o de millares o de pesos. Entonces lo queremos expresar en esa configuración. Entonces vamos a este icono millares, le damos clic y él ya nos ubica los respectivos puntos decimales para miles o para millón. Algo que podemos hacer también es darle formato de pesos a estas cifras. Recuerden que nuestra moneda es el peso.
Entonces, para darle formato de pesos a esta información, a estas cifras, entonces las iluminamos igualmente, todas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al la primera línea y simplemente lo que hacemos es le damos clic sostenido y arrastramos hacia la última. Una vez así seleccionado, le damos el formato de números o de pesos, ¿listo? ¿Por qué nos queda así en este formato? Porque necesitamos ampliar un poquito más el espacio de la columna, ¿ok? Lo que hacemos es ampliamos un poquito el espacio de la columna. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a la columna B y vamos al extremo. Cuando nos aparezca esta crucecita, le damos clic, lo sostenemos y lo corremos un poco para que ya nos amplíe la columna y nos permita tener la cifra completa. Muy bien. ¿Qué podemos hacer también en esta hoja de Excel? Podemos también darle cuadrícula a toda la información. Vamos a hacerlo entonces. Lo podemos hacer entonces seleccionando el espacio en el cual queremos que nos quede la cuadrícula. Lo vamos a hacer en todo este espacio, ¿okay? Que corresponde a toda la línea, a toda la nómina, perdón. ¿Qué hacemos? Vamos a la primera celda, en este caso A7, le damos clic y lo que hacemos es corremos tanto hacia la derecha como hacia abajo, hasta donde queramos que nos... Aquí se me corrió. Vamos hacia la derecha y hacia abajo. Soltamos y le damos cuadrícula a toda esa información. Todos los bordes, ¿no? Seleccionamos todos los bordes. Y así nos queda todos con su respectiva cuadrícula. ¿Ok? Si queremos darle solamente bordes a una área en particular, por decir a esta área, simplemente la seleccionamos y escogemos la opción que queramos aquí. Si es un borde externo, pues solamente ese borde. Si queremos a todas las celdas, pues ya le damos todos los bordes. ¿Ok? Bueno. Entonces, como no necesitamos esta área, solamente era para dar un ejemplo, pues eliminemos entonces con deshacer. Y aquí deshacemos las funciones que hemos hecho. ¿Listo? Con deshacer. Con este icono de acá arriba. Bueno. ¿Qué más podemos hacer con respecto a esta nómina? Bueno, vamos a estas últimas celdas de acá. También vamos a darle bordes. A la columna de total vamos a centrarla. Vamos a centrar este título de totales entre estas tres columnas. Entonces lo que hacemos es iluminamos estas tres columnas A, B y C. Y vamos a la función de combinar y centrar. Y ya nos queda entonces centrado el título en estas tres columnas. Le damos también borde externo. Y también podemos darle resaltar ese título con negrilla, ¿ok? Perfecto, bueno, muy bien. Eso digamos que es la parte, digamos, accesoria, la parte estética, ¿sí? Podemos hacer muchas otras más funciones. El Excel es una herramienta bastante útil. Le recomiendo para su desempeño personal, laboral, que hagan ustedes pues cursos complementarios en Excel, ojalá a nivel intermedio. A nivel intermedio es bastante la utilidad que le podemos encontrar al Excel, y como les cuento, es una competencia que los cualifica a ustedes desde el punto de vista laboral en un ranking bastante elevado, bastante importante. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vamos a darle color, por ejemplo, a una área, ¿sí? Vamos a distinguir las tres partes de la nómina. Recordemos que las tres partes es total de vengado, ¿sí? Total deducciones y neto pagado. ¿Cómo le damos color a una área dentro de una hoja en Excel? Entonces, nos situamos en esa área, como en este caso. Le damos clic y arrastramos hasta donde querramos que darle color a esa área.
Vamos arriba a esta función que se llama color de relleno, le damos clic y se nos despliega un menú con diversos colores. Simplemente elegimos el color que querramos. Vamos a darle un color, por ejemplo, verde claro. Le damos clic a ese color y ya nos quedaría entonces en esa tonalidad. Vamos al espacio de deducciones, entonces con el clic lo dejamos apretado y vamos arrastrando hasta el final de esa área, soltamos y buscamos en la paleta de colores otro color que queramos darle a esa área. Vamos a darle entonces un color azul claro, por ejemplo. ¿Listo? Ya nos queda esa área en ese tono que hemos elegido. Y la última parte de la nómina que corresponde a esta parte de neto de vengado, también la seleccionamos, tomamos la primera celda, le damos clic y simplemente bajamos sosteniendo ese clic y lo soltamos hasta la última celda. Vamos a la paleta de colores y elegimos el color que querramos. Digamos, vamos a darle un color morado claro. Si no encontramos el color acá, entonces dentro de la opción más colores, entonces elegimos un color y lo seleccionamos de esta paleta de colores. Vamos a darle un color morado claro, podría ser este. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Ya está con ese color que hemos seleccionado. Muy bien. Ok. Digamos que ahí dentro de la parte accesoria, la parte estética, la parte que queremos darle como un mejor diseño, y vamos ahorita sí a entrar de lleno en lo que es las funciones, digamos, de cálculo, las funciones de número, las funciones que tiene esta herramienta Excel para que desarrollemos entonces la nómina. Vamos entonces con fórmulas, ¿ok? La primera parte de la nómina que vamos a calcular tiene que ver con el sueldo de vengado. Recordemos que la parte de sueldo básico es una información de carácter informativo, valga la redundancia. Son datos de carácter informativo, sí, mejor, son datos de carácter informativo, tanto el nombre del trabajador como el sueldo. También podríamos indicar acá el documento de identidad. Bueno, sería información básicamente de carácter administrativo, y los días laborados, todas estas son información de carácter administrativo, de carácter informativo. Por eso la columna de sueldo básico pues no tiene aquí total, porque el devengado es el que vamos a calcular a partir de la aplicación de esta primera fórmula, el sueldo devengado. Entonces vamos a hacerlo lo más despacio posible, lo más didáctico posible, a la fórmula donde calculamos el sueldo de este trabajador. Muy bien. ¿Cómo introducimos una fórmula en Excel? Entonces la primera función es el igual. Con este signo igual le estamos diciendo a Excel que queremos que nos haga una operación cualquiera. Suma, resta, multiplicación, división, promedio, funciones estadísticas, funciones logarítmicas, etcétera, etcétera. Entonces la primera función sería igual. Recordemos cómo hacemos para el cálculo del sueldo. Entonces es dividir el total del sueldo básico del trabajador entre 30, eso nos daría el valor del sueldo diario, y lo multiplicamos por el número de días laborados. Eso que acabamos de decir, entonces hagámoslo en esta fórmula en Excel para el cálculo del sueldo vengado. Entonces primero iniciamos, como les digo, por el signo igual. Vamos a la celda B7 donde está el sueldo del trabajador Luis. Mire que él, una vez le damos clic sobre esa celda, se nos ilumina, se nos resalta allí. Entonces dividido, la función dividido es check 7, es el slash que vemos allí, dividido 30, 30 lo digitamos. Si le damos clic en este momento, pues tendríamos el valor del sueldo diario. ¿Qué nos quedaría faltando? Multiplicarlo, que sería asterisco, por el número de días laborados. Vamos a la celda del número de días del trabajador, es decir, 30. Le damos clic a esa celda. Nos dice que
C7, efectivamente los días laborados están en la celda C7. Le damos Enter y ya nos ha realizado el cálculo de ese sueldo vengado. ¿Ok? ¿Cuánto sería entonces el valor del sueldo de ese trabajador? Pues los mismos 877.803. ¿Ok? Con esa no tenemos ningún inconveniente. Y ahí hemos ya hecho la función, en este caso de el cálculo del total de vengado de ese trabajador. Voy a hacerlo con el siguiente trabajador. Recuerde, iniciamos con igual. Vamos a la celda del sueldo del trabajador, en este caso 900, nos situamos allí. Dividido 30, ese 30 lo digitamos porque 30 corresponden a los días del mes. Recordemos que laboralmente el mes es de 30 días. En este momento lo que nos ha calculado es el valor del día y lo multiplicamos asterisco por el número de días laborados. En este caso, pues la celda que corresponde al número de días laborados es la celda C8. Y le damos Enter. ¿Listo? Ahí está entonces el cálculo de del sueldo de vengado para el trabajador Carlos. Muy bien, vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con el primer trabajador Luis, y luego hacemos otra función muy importante que es la de copiar fórmula. Por el momento entonces quedémonos en la función de fórmula, ¿ok? La que acabamos de aplicar para el cálculo del sueldo básico de Luis y el sueldo básico de Carlos. Bueno, la otra información pues la tenemos ya digitada, que corresponde a las horas extras. Son 115.000 según la información que tenemos de nuestra nómina. Para este trabajador, comisiones no tiene. Para el caso de Carlos, tenemos horas extras 0, comisiones 115. Para el caso de Luisa, esta información ya la tenían ustedes allí consignada, ¿sí? Para el caso de Luisa, Luisa tiene horas extras de 165 y tiene comisiones de 75.000 pesos. Para el caso de Carmen, tiene 0 de horas extras y tampoco tiene comisiones. Para el caso de Pedro tiene 255.000 de horas extras, no tiene comisiones. José no tiene horas extras, tiene 400.000 pesos de comisiones. Y María tiene horas extras de 125.000. Horas extras acá, 125.000 y no tiene comisiones. Perfecto. Esa es la información que teníamos consignada para nuestra nómina, ¿correcto? Y con esa información pues vamos a liquidar la correspondiente nómina. Observemos que estas celdas pues no tienen el formato de decimal y tampoco de pesos. ¿Cómo le podemos colocar pues el formato a todo el resto de la nómina? Pues ya habíamos dicho que seleccionamos entonces todas las celdas en las cuales queremos que nos quede ese formato. Ya las he seleccionado aquí, las he iluminado y le doy el icono de formato de número o de contabilidad, que acabamos de ver acá. Y ya nos queda entonces todas las celdas que he seleccionado, nos queda entonces con este formato. Muy bien. Por presentación del Excel, lo que son las cifras en cero, dependiendo de la, digamos, de la, de la versión del Excel, el cero lo identifica como esta rayita de menos, ¿ok? Pero es cero, ¿listo? Si yo le digito cero, él me lo va a mostrar, entonces, así, dependiendo como les digo, de la versión del Excel que ustedes tengan, ¿sí? Bueno. ¿Ok? ¿Listo? Tercera función que vamos a aplicar dentro de nuestra nómina, el cálculo del IBC. Lo vamos a hacer de dos maneras. Digamos de la manera manual y digamos de una manera automática. Recordemos que el IBC es la suma de el sueldo de vengado, en este caso 877.803 para el caso de Luis, las horas extras y las comisiones. Es la suma de esas tres
aspectos es el IBC. Vamos a hacerlo entonces con la fórmula, digamos, en forma manual, individual. Entonces, como siempre, al darle una función en Excel, el signo igual. Y capturamos la primera celda que nos quiere que nos sume, que hace parte del IBC, que es el sueldo, el signo de más, la segunda celda que es horas extras, el signo de más, y por último, comisiones. Y le damos Enter. ¿Listo? Y ahí nos calculó el total del IBC. Lo voy a volver a repetir. Entonces, igual, como siempre, que vamos a darle a la orden al Excel que nos haga un cálculo, el signo de más. Necesitamos que nos sume estas tres columnas, el sueldo de vengado, las horas extras, el IBC. Entonces vamos a la primera celda, la iluminamos o la seleccionamos, le damos más, vamos a la segunda, que son las horas extras, le damos, digitamos más, y vamos a la última, y digitamos comisiones. Así no haya información en comisiones, pero lo vamos a considerar dentro de la fórmula para la suma de este IBC, este trabajador. Y Enter. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el total. Esa digamos que la forma, digamos, manual. Esta fórmula tiene esta manera de hacer una suma de varias celdas, tiene un inconveniente, pues aquí porque son solamente 3 celdas. Pero si fuéramos a sumar muchas celdas, por ejemplo, 10, 12 o más celdas que estén consecutivas, pues no es, digamos, muy práctico porque se presta a error, que yo deje, por ejemplo, de darle más a una de esas celdas. Entonces vamos a hacerlo de otra manera, digamos, de una manera más automática. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Muy bien. Entonces necesitamos el cálculo del IBC. Entonces me sitúo en la celda donde necesito que me haga la suma, en este caso el IBC, que corresponde a la suma de sueldos, ya lo dijimos, horas extras y comisiones. Y voy a esta función acá arriba, perdón, a esta función, autosuma. Lo encontrarán en algunas versiones como autosuma, aquí dice suma, pero es la misma función, autosuma o suma. Le damos clic y lo que nos hace el Excel es que nos identifica por defecto la información en cifras que tenemos a la izquierda de esta celda IBC. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque no le podemos dar aquí Enter, porque nos sumaría todo lo que él nos está iluminando, ¿sí? Digamos que él lo que quiere hacer es ahorrarnos tiempo y trabajo, y él supone que todo lo que queremos sumar es todo lo que esté en cifras a nuestra izquierda. Pero tenemos que, en este caso, seleccionarle lo que queremos que nos sume, y lo que queremos que nos sume es estas 3 columnas solamente. Las iluminamos con el clic sostenido, soltamos y le damos clic. Y él nos hace la suma automática. Esta función, como les digo, de autosuma, es muy práctica cuando queremos sumar diversas columnas. No es muy conveniente hacerlo una por una, como lo hicimos en la parte anterior, que sumamos sueldo, luego leemos más a horas extras y luego leemos más a comisiones. Pues en este caso solamente son 3 celdas, pero cuando se trata de sumar muchas más celdas no es muy práctico por el hecho de que podemos equivocarnos y dejar de incluir dentro de esa fórmula una de las celdas. Entonces hacemos el de la autosuma, ¿ok? Lo voy a volver a repetir. Decíamos que nos situamos en el renglón donde queremos que nos ubique la suma, ¿no? El total, en este caso el IBC. Queremos que nos calcule el IBC. Entonces, igual, vamos a la opción autosuma, en este caso sin el más, ¿no? Simplemente vamos autosuma. Él, como les digo, automáticamente nos selecciona lo que ve, que se supone que queremos que nos sume, que son las cifras que están a nuestra izquierda, pero tenemos que decirle que solamente queremos que nos sume estas 3. Entonces le damos clic a la primera, que sería el sueldo, y simplemente con el clic sostenido, con el mouse sostenido, arrastramos las columnas, en este caso 3, soltamos y le damos Enter. Y ya nos hizo la suma. Perfecto. Muy bien.
Esa sería entonces la manera en que calcularíamos el IBC, digamos con la forma manual, ¿cierto? Que es sumando cada una de las columnas, sueldo, horas extras y comisiones, y la otra haciendo uso de la función suma o autosuma. Perfecto. ¿Ok? Bueno. ¿Qué podemos hacer también aquí antes de que continuemos? Voy a borrar aquí este valor que calculé de Carlos para que ahorita hagamos aplicación de otra función. Lo voy a borrar. Y vamos a sumar columnas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sumar la columna del total de sueldo, la columna de total horas extras, la total de columna de comisiones y la total de columna de IBC. Pues aquí solamente me va a sumar el total de la columna o del valor de Luis, pero aquí viene la de horas extras, pues vamos a ver la aplicación, nos va a sumar el total de las horas extras, el valor de las comisiones y el total del IBC. Solamente tengo el calculador el de Carlos, pero a medida que yo voy alimentando la información, se me va actualizando pues el valor de esta celda de total de sueldo. ¿Cómo lo hago? La manera más práctica es hacerlo con la función que acabamos de ver, que es la de función de suma o autosuma. Dependiendo de la versión que ustedes tengan del Excel, les puede aparecer como autosuma, pero su función es la misma, ¿ok? La identificamos con esta signo de la letra griega epsilon, o esta, digamos, E invertida, ¿sí? Ok. Entonces vamos a la columna, mejor dicho, a la celda en este caso es la D 14, esta celda, donde queremos que nos aparezca el total del sueldo de vengado. Nos situamos entonces en esa columna, en esta celda, donde queremos que nos dé el total del sueldo de vengado de los trabajadores. Vamos a la función autosuma, le damos clic, y lo que él hace es que nos ilumina hacia arriba las celdas donde se supone que tenemos información. Entonces simplemente le damos clic y él ya nos totaliza. Si ustedes dejaron aquí el valor de los 900,000 pesos que teníamos del trabajador Carlos, pues él nos lo va a totalizar igualmente acá, ¿verdad? Perdón, 900,000, igualmente nos lo va a totalizar acá. Ya sabemos que nos aparece así con estos signos porque la columna, digamos, está muy estrecha. Vamos a ampliarla un poquito y ahí ya nos aparece. ¿Listo? Entonces, toda la información que agregamos aquí, pues no, él nos la va a totalizar automáticamente. Apliquemos la función de suma para totalizar el total de horas extras. Entonces, igual, nos situamos en esta celda donde está el total de horas extras. Vamos a la función autosuma. Él automáticamente nos identifica las celdas donde hay información y le damos Enter, ¿ok? Vamos a hacerlo igualmente aquí con el total de comisiones. Nos situamos entonces al final de esta columna de comisiones, autosuma, y le damos Enter. Y igualmente, para el total del IBC, nos ubicamos en la última celda de esa columna, la función autosuma y Enter. Perfecto. Perdón, que aquí hay un problema. Vemos qué pasó acá. Aquí el total son 992.803. Miremos qué pasó aquí. Bueno, aquí entonces tenemos que iluminarle el total de las celdas, ¿no? Hacia arriba, ¿ok? Lo iluminamos y le damos Enter, ¿listo? Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Ok? Aquí hicimos celda total de columna por columna. Vamos a hacerlo de una manera, digamos, más práctica, copiando fórmula. ¿Cómo es copiando fórmula? Bueno, entonces vamos a borrar estos totales para que hagamos entonces la función de copiar fórmula. Listo. Ya tenemos una primera fórmula para el total del cálculo de esta columna de sueldo, ¿cierto? Aquí la tenemos, ¿sí? La hicimos por la función autosuma. Como ya tenemos esta función autosuma
y las columnas están continuas, y lo que queremos que nos sume es lo mismo, es decir, que nos sume el total de los 7 trabajadores que están aquí abajo para cada una de las celdas. Para horas extras nos coloca el total aquí, para comisiones nos coloca el total aquí, para IBS nos coloca el total aquí. Entonces vamos a hacer la función de copiar fórmula. Ya tenemos la primera fórmula, ¿cierto? La hicimos por autosuma. Vamos a copiarla en las siguientes columnas, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Vamos a la primera fórmula, a esta que ya hicimos con la función autosuma. Lo vamos a ubicar, voy a ampliar un poquito aquí la imagen. Listo. Nos vamos a ubicar entonces aquí en esta primer cálculo del total de esta columna, que en este caso corresponde a sueldo, y voy a copiar esta fórmula en las demás columnas que están a mi derecha. ¿Cómo lo hago? Entonces, permítame yo que sea un poquito más visible acá. Observen que aquí en este extremo pequeñito hay un cuadrito allí pequeño, ¿cierto? Aquí en esta celda hay un cuadrito pequeño. Si yo me ubico en ese cuadrito, me va a aparecer un signo de más. ¿Sí? Yo estoy aquí y voy corriendo el mouse hasta este cuadrito pequeño, ¿sí? Hasta donde me aparezca ese signo de más. Ahí lo que hago es darle clic, lo sostengo y lo arrastro por las columnas donde quiero que me copie esa fórmula, es decir, que me copie el total de las celdas que están hacia arriba. Lo voy a hacer hasta el IBC y suelto. ¿Listo? Como observaron ustedes, él lo que hizo fue que me copió ya la fórmula que tenía aquí arriba, me la copió en esta celda a las demás columnas, hasta donde yo la arrastre. Si lo arrastro hasta el total del neto de vengado, pues él me va a totalizar todas el total de cada una de estas columnas, total de vengado, total de deducciones, total pensión, total salud, etcétera, etcétera. Aquí lo he hecho solamente hasta el total del IBC. Voy a volver a hacerlo y esta vez lo voy a hacer hasta el total de todas las columnas de la nómina, ¿listo? Entonces, repitamos qué función es la función de copiar fórmula. En este caso voy a copiar la fórmula de la suma de los renglones de todas estas, de esta columna, que en este caso corresponde al sueldo, total de sueldo. Ya tengo copiada la fórmula aquí para que me totalice el total de esta columna. Todas las columnas de la nómina tienen que tener su correspondiente total. Para no hacerlo individualmente, voy a hacer uso entonces de esta función de copiar fórmula. ¿Cómo lo hago entonces? Me ubico en esta celda donde tengo la primera fórmula. Voy corriendo el mouse hasta donde me aparezca esta crucecita resaltada, aquí que es este cuadro muy pequeño, que ustedes observan acá, hasta donde me aparezca esta crucecita resaltada, le doy clic y lo arrastro hacia mi derecha, hacia todas las columnas donde yo quiero que me aparezca o que me haga ese total. Lo voy a hacer hasta el neto de vengado y simplemente suelto. Obviamente, pues como no tengo información aquí arriba, pues me va a colocar 0, ¿cierto? Pero en las columnas donde tengo información, pues sí me va a copiar la correspondiente fórmula. Aquí me copió entonces el total de la fórmula de las horas extras, el total de la fórmula de comisiones, el total de la fórmula del IBC, el total de la fórmula del usuario de transporte, el total de la columna del usuario de transporte, del total de vengado, ya todas tienen su correspondiente fórmula. Si yo tuviese un dato aquí, por decir algo, 90,000 pesos, por decir algo, pues, él me viene y me lo totaliza aquí, porque ya tiene la fórmula, ¿cierto? Entonces ya tengo yo la fórmula correspondiente, ¿sí? Bueno, ok, voy a borrar acá. Bueno, muy bien. Hasta ahí, entonces, estamos con el tema de darle formato a las celdas, darle formato a las columnas, le hemos dado color a un área de la hoja de Excel, le hemos dado función de decimales, le hemos dado la función de pesos y hemos aplicado la fórmula para el cálculo del sueldo. Hemos hecho también la fórmula para el IBC, lo hemos hecho de 2 maneras, manual, y lo hicimos de forma automática con la función suma o autosuma. Hemos hecho también el valor del total de la columna, de cada una de las columnas, lo hicimos aquí con la primera columna. Aplicamos la función copiar fórmula, copiamos esta fórmula en las demás totales de columnas de toda la nómina.
Y ahí vamos en el desarrollo de nuestra nómina. Muy bien. Ok. Voy a abrir aquí un espacio para que ustedes, para que retroalimentemos y antes de seguir, compartamos aquí vía micrófono, si lo quieren, o en el chat, hasta aquí, hasta este punto, a ver cómo vamos. Sé que algunos pues están familiarizados con el uso del Excel. De pronto lo que va a ser nuevo va a ser de pronto lo que vamos a ver ahorita con la función condicionado. Y pues para aquellos que no de pronto tengan como mucha práctica en Excel, pues sí habrá de pronto alguna función novedosa. Pero antes de continuar, pues quiero escucharlos hasta ahorita cómo vamos. A ver, ¿ha sido entendible? ¿Lo han ido desarrollando ahí en el computador? ¿Les ha presentado algún problema? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Se me ha entendido? ¿Sí? Por favor, para que retroalimentemos, ¿sí? Sí, a ver. ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo? Sí, maestro, bien. Sí, bien, bien. Así vamos bien. ¿Alguien de pronto tiene alguna dificultad? Ya hasta ahí todo lo manejaban, ¿cierto? Manejaban ya el concepto de fórmula, copiar fórmula, darle formato a las celdas, darle color a una celda, darle formato descentrado, darle formato justificado, justificar entre varias columnas, ¿sí? ¿Cómo vamos entonces? Aprendiz, ¿vamos bien? ¿Se ha captado? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lento? ¿Se ha entendido? Es importante que hagamos la retroalimentación antes de continuar. Aquí en el chat o vía micrófono, quien quiere. Entonces todo está bien, ¿sí? ¿Está entendido? Bueno, entonces continuemos entonces. Continuemos entonces con la nómina. ¿Sí, aló? Ministro, Sí, dígame. una Una pregunta, sí, cuénteme. A ver que no se escucha bien, está entrecortado ahí, se entrecortó ahí. Que es el IBG. A ver, Brandon, iba a preguntar algo, Brandon, no se lo escuchaba bien. No, maestro, Sebastián está preguntando qué es el IBG. IBC, ¿no? IBC, recordemos, IBC, perdón. ingreso base de cotización, ya lo habíamos calculado en las nóminas anteriores. El IBC es la suma de si yo le doy clic aquí a la fórmula, ¿cierto? Si yo me ubico en la fórmula, le doy clic o doble clic mejor, lo que yo visualizo es que él me identifica que estoy haciendo en esa fórmula. En este caso, miren que lo que yo visualizo es que me está sumando la columna de sueldos, horas extras y comisiones. Entonces, el IBC es la suma del sueldo, las horas extras y las comisiones. Recordemos que el IBC es una columna que se debe siempre tener calculado dentro de la nómina porque es la base para el cálculo de las deducciones de salud, pensión, y es la base para los aportes a la seguridad social, tanto del trabajador como de la empresa, y el IBC es el cálculo para los aportes de la empresa a la ARL, al Administrador de Riesgos Laborales, al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y al Instituto Colombiano y a las cajas de compensación familiar, ¿sí? Entonces el IBC, sobre este total, ya lo vamos a ver entonces más adelante, sobre el valor del IBC, es que se calcula las deducciones de nómina de salud y pensión para el caso del trabajador, y sobre el IBC se calcula también los aportes de la empresa a la salud, a la pensión, a los aportes para fiscales y a los demás aportes de seguridad social, ¿sí? ¿Sí, Steven o Brandon? Sí, ya listo. Bueno, Gracias, listo. muy bien. Entonces, continuemos entonces y vamos a hacer la última función para el auxilio de transporte. Tienen en pantalla la nómina, ¿cierto? Sí. Bueno,
A ver, ¿qué es lo que nosotros hicimos manualmente con el cálculo del auxilio de transporte? Entonces aquí he insertado un comentario. Lo que nosotros hicimos, en palabras textuales, para calcular el auxilio de transporte, hicimos fue una comparación, ¿cierto? A ver, dijimos que si el valor del sueldo básico, ¿sí? Es decir, en este caso, el valor del sueldo básico es el que está señalado aquí como 877.803 para Luis, 900.000 para Carlos, 877.803 para Luisa, 1.100.000 para Carmen, ¿cierto? Es el valor del sueldo básico. Si el valor del sueldo básico más el valor de las horas extras, más el valor de las comisiones, si sumado esos tres valores me da igual o menor a 2 salarios mínimos, entonces ese trabajador tiene derecho a que se le pague ¿qué? El auxilio de transporte, ¿sí? Si el trabajador supera, sumándole el sueldo básico, más las horas extras, más comisiones, supera el valor de 2 salarios mínimos, es decir, 1.755.606, no le voy a pagar el subsidio de transporte por ese mes, ¿sí? Eso fue lo que nosotros aplicamos para el cálculo del auxilio de transporte. ¿Cómo le vamos a decir aquí al Excel que nos haga eso en forma automática, mediante una fórmula, para que no tenga yo que ponerme a comparar cada uno de los trabajadores? Pues aquí sería sencillo, porque no son sino 7 trabajadores, entonces yo me doy cuenta, pues si yo hago la suma, es fácil darme cuenta si ninguno de los 7 trabajadores supera este monto, no. Pero si la nómina es de 20, 30, 40 o más trabajadores, pues hacerlo en forma individual sería bastante engorroso, me demandaría bastante tiempo y esfuerzo. Yo le doy al Excel, y esa es la función del Excel, automatizar operaciones, funciones. Es una herramienta bastante potente. Le doy una función para que lo haga. Yo lo voy a hacer aquí la primera vez así como voy a procurar hacerlo lento y luego lo hacemos en forma más didáctica. Entonces lo voy a hacer, le voy a dar una fórmula al Excel para que él me haga eso, es decir, para que él me compare cada uno de los valores que tiene este trabajador. Él identifique si es superior a 2 salarios mínimos. Si identifica que es superior a 2 salarios mínimos, no me le debe calcular subsidio de transporte a ese trabajador. Pero si identifica que es menos o hasta 2 salarios mínimos, entonces él mediante esa fórmula va a tomar el valor del auxilio de transporte, lo va a dividir entre 30 y lo va a multiplicar por el número de días laborados. Todo eso lo va a hacer en una sola fórmula. Vamos a hacerlo entonces acá inicialmente. Muy bien. Siempre iniciamos con igual. ¿Ok? Aquí, digamos que hay implícitas en esta fórmula varias funciones y se trata de la función condicional. Recordemos que el trabajador tiene que cumplir una condición, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? Pues de que no devengue más de 2 salarios mínimos para que tenga derecho al subsidio de transporte. Vamos a hacerlo entonces mediante una fórmula. Entonces, abro paréntesis. ¿Por qué? Abro paréntesis porque hay otras fórmulas insertas dentro de esta. Entonces, para que el Excel lo entienda y no me genere error, yo tengo que hacerlo paso por paso. Para eso voy abriendo y cerrando paréntesis en la medida en que le voy agregando funciones o le voy agregando fórmulas. Entonces, la función condicional es mediante la fórmula si. Yo le escribo si. Le estoy diciendo que si cumple una cosa, haga otra, ¿cierto? La función es si el trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos, entonces tal cosa, entonces calcula el subsidio de transporte, porque si gana más de 2 salarios mínimos, entonces no le calculo el subsidio de transporte. Entonces eso lo hago mediante la función denominada condicional, que se identifica con esta función que se llama si. Abro otro paréntesis, y yo le digo si el valor de el sueldo básico, entonces lo capturo, ¿sí? El sueldo básico. Voy a la celda del sueldo básico. Más el valor de las horas extras. Voy a la celda de horas extras. Más el valor de las comisiones. Voy al valor de las comisiones. Es menor o igual a 2 salarios mínimos. Entonces le digo aquí al Excel
que el signo menor, ¿cierto? Lo ubico ahí en la celda que está ahí cerca de control, enseguida de la letra chip. Ustedes observan que hay dos simbolitos, uno hacia la derecha, que indica mayor, y otro hacia la izquierda, que indica menor. Entonces le doy ese signo, ¿cierto? Menor o igual, lo digito igual, menor o igual. ¿Menor igual a qué? Al valor del salario mínimo por 2. Entonces le digito el valor del salario mínimo. ¿Cuánto es el valor del salario mínimo? 877.803. No le coloco ni puntos, ni comas, no le coloco nada. Por 2, ¿sí? Entonces asterisco 2. Hasta ahí, ¿qué le estoy diciendo yo a esta función, aquí al Excel? Le estoy diciendo que me sume, o mejor dicho, que me compare el valor de los sueldos más el valor de las horas extras más las comisiones, me lo compare con otra cifra. ¿Con cuál cifra? Con el valor de 2 salarios mínimos. Como él no sabe cuántos son 2 salarios mínimos, entonces yo se lo digito. Le digo que un salario mínimo es 877.803 y por 2, ¿sí? Eso es hasta ahí la fórmula. Estoy diciendo simplemente que me haga una comparación. Después de que me haga una comparación, yo tengo que decirle, entonces aquí viene la condición, que haga algo, ¿cierto? Que haga algo. ¿Qué debe hacer? Pues si cumple con esta condición, él me debe de calcular el auxilio de transporte. ¿Y cómo lo hace? Dividiendo el valor del auxilio de transporte entre 30 y multiplicándolo por el número de días que elaboró ese trabajador. ¿Ok? Para que él me haga esa comparación y me cumpla la siguiente parte de la condición, le doy entonces la función entonces. Entonces es la función o el signo punto y coma. Aquí tengo que resaltar una situación. Dependiendo de la función, de la versión del Excel que ustedes tengan, la función entonces puede ser punto y coma o puede ser coma, ¿sí? Pues si les da error al inicio, entonces es probable que sea porque la función entonces en su versión del Excel no es punto y coma o es coma. En mi versión del Excel, la función entonces es punto y coma. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Excel? Que me calcule el auxilio de transporte. ¿Cómo? Pues que me tome el valor del auxilio de transporte y yo le digo cuánto es el auxilio de transporte, ¿cierto? Es 102.854, que me lo divida entre 30 y que me lo multiplique por el número de días que el trabajador laboró. Entonces voy a esta celda del número de días, ¿cierto? Que el trabajador laboró. Si cumple, pues él me lo va a calcular. Si no cumple, me coloca entonces 0. Allí viene entonces la segunda condicional. Entonces, de nuevo punto y coma, colóqueme 0 cuando no cumple, ¿no? Cuando no cumple, colóqueme 0. Cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis, ¿sí? Y le doy Enter. Y como vemos ahí, él me ha calculado entonces efectivamente para este trabajador automáticamente el valor del auxilio de transporte, que es 102.854. Me lo calculó automáticamente mediante esta función en la que yo le dije literalmente lo que está contenido acá en el comentario, ¿cierto? Que si el valor del sueldo del trabajador más las horas extras más las comisiones es igual o menor a 2 salarios mínimos, entonces que siga con otra parte del condicional. Entonces, ¿qué? Calcula el valor del auxilio de transporte de ese trabajador. ¿Y cómo lo hace? Dividiendo el valor del auxilio de transporte entre 30 y multiplicándolo por el número de días que ese trabajador laboró. Si no cumple, entonces me coloca 0. En este caso, él me aplicó la fórmula correctamente, porque pues mi trabajador no devenga más de 2 salarios mínimos. ¿Y laboró cuántos días? 30 días. Por consiguiente, le corresponde al valor del auxilio de transporte
completo. Voy a hacer el cálculo de la última parte de la nómina, que es el total de vengado. El total de vengado, entonces, para el caso de nuestro trabajador Luis, corresponde a la suma de el IBC más el auxilio de transporte. ¿Listo? Y ahí está entonces el cálculo del total de vengado, mediante la fórmula, ¿ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta sesión. En la próxima continuaríamos, nosotros tenemos programado el próximo martes 14, continuamos con el resto de las fórmulas para terminar nuestra nómina. Entonces les voy a pedir encarecidamente que apliquen lo que acabamos de hacer acá en su Excel, mediante el uso de todas las fórmulas, la fórmula para el cálculo del sueldo, la fórmula para el cálculo del IBC, la fórmula para el cálculo del auxilio de transporte y la fórmula para el cálculo del total de vengado. ¿Sí? Hasta ese estado deben de tener ustedes su nómina hecha. Vamos a hacerlo para el trabajador Luis y ya continuaremos en la siguiente sesión, el próximo martes, terminando la nómina hasta el neto de vengado. Si tienen algún problema con alguna de las fórmulas, por favor, entonces estoy atento a, pues la sesión queda grabada de todas maneras para que la repasen, o estoy atento a recibir sus inquietudes al WhatsApp o al correo. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí, no sé si haya espacio alguna pregunta. ¿Hay espacio alguna pregunta? Si alguna tiene alguna duda, inquietud. No, Instru, todo muy No, claro. Instru. Bueno, ok, ¿listo? Entonces, dejemos hasta acá y su tarea es entonces que apliquen esas fórmulas hasta el total de vengado y continuaremos con las fórmulas de nuestra nómina, al terminar nuestra nómina el próximo martes, martes 14, que estaríamos en horario de 6 a 12. Yo les haría llegar el correspondiente link para que ingresen a la sesión. Entonces, que tengan buen resto de día, buen fin de semana. Ya les subo entonces el material de apoyo, ya está en el Drive, y ya les subo entonces la grabación de la sesión para que la repasen. Que tengan ustedes entonces un buen resto de día. Muchas gracias. Gracias, Instru, Bueno, igualmente. gracias, Instru. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego.